todos, ¿verdad? Para Sebanacio es un placer tenerlos acá con estos temas tan importantes, ¿verdad? Que día a día hemos estado viendo, sufriendo, ¿verdad? Como es este síndrome. Esta charla o este webinar es por parte de la unión de Acebanacio, Bene Seguros y la aseguradora Sagicor, ¿verdad? Le doy la bienvenida a doña Dañani Narti, que nos va a dar algunas palabras con respecto a la aseguradora. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar el día de hoy. Como decía Ingrid, vengo en representación de Aseguradoras Sagicor. Me queda nada más invitarlos a que se disfruten el espacio. El tema está súper interesante y la profesional que nos acompaña el día de hoy, está totalmente empapada del tema. Entonces voy a cederle la palabra a doña Carol para que nos introduzcan el tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, un gusto para mí estar por acá. Como dijo por ahí Dayana, ¿verdad? Mi nombre es Carol Ginesta, yo soy licenciada en psicología y hoy vamos a compartir un poquito sobre el tema de burnout. Ustedes me indican si iniciamos de una vez. Sí, doña Carol, podemos iniciar de una vez, nada más para indicarle a los compañeros que al final del webinar vamos a realizar el sorteo de los 10 certificados, ¿verdad? Esperando que se unan más compañeros durante la charla, entonces para que ellos estén informados. Perfecto. Bueno, voy a proceder por acá a compartir la pantalla para que me indiquen si tenemos la presentación por acá. Ok, ¿la pueden ver todos por ahí? Sí, señora. Sí, Sí. perfecto. Bueno. Como les mencioné, vamos a hablar un poquito sobre el burnout. Posiblemente algunos ya conocen el término, para otros es completamente nuevo. Bueno, vamos a partir de cero explicando qué es, sus características, causas, síntomas y demás. Entonces, me encantaría escucharlos también. Si alguien tiene algo que aportar, ¿verdad? Tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda en general, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Si gustan, la podemos hacer inmediatamente en el momento que surge o podríamos brindar un espacio al final. Yo no logro verlos, de hecho, ¿verdad? Veo solamente la presentación, entonces tal vez las compañeras por ahí podrían ayudarme, ¿verdad? En caso de que haya una manita levantada o que haya algún comentario en el chat directamente para poder detenerme para evacuar la duda. Entonces, sin más, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Definiendo primeramente lo que es el burnout. Se llama burnout laboral, importante hacer la aclaración porque por ahí hemos escuchado a veces el término que lo emplean en otras situaciones o actividades. Y no, el burnout hace referencia a un estrés crónico laboral, también denominado como síndrome del quemado. Es un estado de agotamiento tanto a nivel físico, emocional y mental, que está vinculado con el ámbito meramente laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del colaborador. Entonces, si logramos ir, ¿verdad? Entendiendo un poquito la definición, tiene que ver con el ámbito en general de la persona, no necesariamente solo con las cargas laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos el burnout o el estrés con que la persona trabaja muchísimo, ¿verdad? Y si bien es cierto, es una causa, porque la vamos a mencionar un poquito más adelante, no es la única causa y no es la causa principal del burnout. Entonces, tiene que ver tanto a nivel personal, laboral, pero ya pasa la barrera a nivel familiar, personal y en todos los ámbitos de vida de la persona. ¿Por qué? Porque una persona que presente burnout o un estrés crónico muy grande, difícilmente va a poder separar la parte laboral de la parte personal. ¿Por qué? Porque por ahí escuchamos mucho el término de una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal. No necesariamente funciona así. Vamos a irlo explicando también. ¿Cuáles son las causas? Como les mencionaba, bueno, el principal detonante del síndrome de burnout va a ser el entorno laboral y las condiciones del trabajo como tal, ¿verdad? Entonces, Permiso, Doc, ujú, vieras que la presentación no se ve en grande, no se ve como en presentación. no está en presentación. A mí me sale que sí. Voy a dejar de compartir y la volvemos a compartir. Vamos a ver si nos sale. Ok, vamos a ver por acá. Ok, ahí la quité. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Ahí está en grande. No, sale igual, sale como el PowerPoint. Mm, sí, aquí a mí me tira que la tengo en pantalla completa. No sé si es que habría que compartirla desde otro, No sé, porque sí, yo, sí, puedo decirte donde dice presentación con diapositivas, como para hacerla un poquito más grande.
Vamos a ver. Ok, le doy compartir. Ventana. Aquí la ventana. Y vamos a ver por ahí. Ahí está, normal, pequeñita, ¿verdad? En presentación. Ajá, pequeña. Ajá. De ahí me voy para dónde. Ah, presentación con diapositivas arriba, en el menú de arriba, Vamos a ver, porque por aquí no me sale. en el anaranjado, presentación con diapositivas, Ok. Ujú. ahí. Y pues darle desde el principio o desde la diapositiva actual. Ok, perfecto. ¿Ves? Muchas gracias por la ayuda por ahí. Pero no, Ahí la logré. Ajá. perdón, no se está compartiendo. Ok, ahí se dejó de compartir. O sea, no se hizo en grande, por así decirlo. Ok, bueno, vamos a intentarlo de nuevo entonces. Vamos a ver, porque no sé si será un tema de la computadora. Ahí. Me parece que está igual. Vamos a ver si yo te puedo ayudar, Caro. Ok, perfecto. Voy a dejar entonces de compartir por acá para que la proyectemos por ahí. Ok, dame un minuto. ¿La pueden ver? Sí, pero ahí está pequeñita. Ok, dame un segundito nada más para tratar de hacerla. Ok, acá está. Ahí. Yo la veo igual, pequeña. Es que ahí tiene que ir a configuración de visualización para darle otra opción y pueda proyectarla en dos pantallas. Yo creo que dos pantallas usted, compañera. Sí, 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 sí. Tienes que darles configuración de visualización. Dale configuración de visualización en la arribita, en las barritas de arriba. Vamos a ver. Configuración de visualización. Y sería duplicar. Correcto, entonces las dos pantallas se le van a tener que poner como la presentación completa. Vas a perder, digamos, un monitor porque va a estar duplicada en ambas pantallas. Ok, ahí la pueden ver. Ahí está. Muchísimas gracias y disculpen. Vamos a continuar. Ok, bueno, muchas gracias, Dayan. Bueno, vamos a retomar en el tema de las causas como tal. Lo decía, el principal detonante del síndrome de burnout es el entorno laboral y las condiciones de trabajo. Como les mencioné anteriormente, no necesariamente es que la persona tenga demasiada carga laboral, sino más bien las condiciones que presta el empleador, ¿verdad? En este caso, la jefatura, la empresa como tal, para que esta persona pueda desempeñar sus funciones de una manera correcta. Y también el ambiente en el que se desenvuelva. ¿Por qué? Porque de repente puedo tener un salario que es bastante competitivo para la función que realizo, pero de repente el entorno laboral en el que estoy no es el más cómodo. Tal vez hay dificultad, hay problemas de comunicación, dificultad a la hora de expresar, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo? Mi punto de vista, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces asociamos que el burnout o ese estrés se debe exactamente a la carga de trabajo. Y no, es importante hacer saber que esta es la causa principal, por lo menos desde mi experiencia y desde lo que se ha investigado el burnout, este es el detonante principal, ¿verdad? Hay muchas causas, cada ser humano es individual, entonces posiblemente las causas sean individuales, pero sí, la mayoría coinciden en que estos son los dos principales. Si gusta, podemos pasar. Otra de las causas relevantes es la organización. Falta de tiempo para organizar tareas, que por ejemplo el trabajador de repente debe llevarse su trabajo para la casa para poder terminarlo.
o impide por completo que salga a la hora que le corresponde. Así como no contemplar sustituciones, ¿verdad? De repente hubo un despido o alguna persona, algún colaborador renunció y entonces a la otra persona que está en el mismo puesto o que cumplen funciones similares le va a tocar asumir la responsabilidad por completo y terminamos haciendo un trabajo doble, ¿verdad? Lo cual posiblemente con el pasar de los días va a aumentar el estrés, ¿verdad? Y vamos a ir detonando posiblemente en un burnout. ¿Por qué digo posiblemente? Porque no todas las personas que presentan estrés llega a ser burnout. Debemos de pasar por el estrés normal, que generalmente es el estrés agudo, luego pasamos al estrés crónico y después llegaríamos a lo que conocemos como burnout, que es el punto final, digámoslo así, del estrés, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la diferencia también. ¿Podemos pasarla, por favor? Expectativas interpersonales, entonces todos los trabajadores tienen expectativas respecto a su actividad laboral, que muchas veces no se van a ajustar a la realidad cotidiana y provocan que la adaptación a esa realidad se produzca de una forma más lenta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando llegamos a esa primera entrevista de trabajo, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo la conexión y esta persona, el reclutador, ¿verdad? O la jefatura que realiza la entrevista nos empieza a decir cuáles son las condiciones del puesto, cómo nos vamos a desempeñar, qué es lo que tenemos a favor de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente van a pintar la cosa muy bonita, ¿verdad? Y entonces yo voy a decir, bueno, claro, me encanta, me parece que está muy bien, que me voy a sentir cómodo, voy a hacer exactamente para lo que yo estoy acá, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando yo estoy en el día a día de esa función o de esa labor, me doy cuenta que no era como me lo habían dicho en algún momento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que mis expectativas de ese puesto, ¿verdad? De lo que yo quería desempeñar, se vienen completamente abajo. Y entonces en lo que el cerebro hace el reajuste para entender que no era como yo creía que funcionaba, empieza un desgaste a nivel interno, ¿verdad? Entonces empezamos a conflictuarnos con, ¿será que quiero hacer esto? ¿Será que no quiero estar acá? ¿Verdad? Y esto prolongado en el tiempo va a ir detonando este estrés, ¿verdad? Posiblemente muy crónico. Continuamos. Características personales, ¿verdad? Esta parte a veces es un poquito controversial, sin embargo, sí es importante hacer hincapié. ¿Por qué? Porque personas con características de conformismo, personas con inseguridad, personas que sean altamente dependientes, tienen más posibilidades a sufrir depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque son características que nos hacen, ¿verdad?, como más susceptibles a padecer alguna de estas enfermedades. No necesariamente solo las personas que tienen estas características, pero sí, de alguna manera, tenemos más posibilidad. Y tienen que enfrentarse, si caen en depresión o ansiedad, les va a costar más enfrentarse a las situaciones que vayan a generar estrés en el trabajo y pues por ende en cualquier ámbito de la vida. También son más propensos los individuos que van a tener una baja autoestima y que son demasiado perfeccionistas. ¿Por qué? El tema de baja autoestima es que siempre voy a estar dudando de mis capacidades, siempre voy a creer que no soy lo suficientemente bueno, que no voy a poder cumplir con la función que me están encomendando y esto va a ir generando esa desmotivación, pero también ese estrés de querer estar a la altura que yo no creo que esté. Y también las personas que son perfeccionistas, ¿por qué? Porque la perfección no existe. Muchas veces hemos creído que el ser perfeccionistas es una cualidad. En realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la perfección tiene que ver con la inseguridad de la persona. Cuando yo digo que soy perfeccionista es que nunca le doy el valor realmente a lo que tiene ese trabajo que estoy haciendo. Por ende, siempre voy a dudar si está bien o si pude haberlo hecho mejor. Y entonces siempre voy a estar buscando hacerlo mejor, pero nunca me voy a sentir satisfecho. Entonces, todas estas características van a ir sumando puntos y sumando puntos a que la persona pueda detonar en el burnout como tal. Adelante. Síntomas, bueno, hay muchos y como ven, ¿verdad? Aquí les coloqué demasiados. ¿Por qué? Porque son los más comunes y es lo que presenta la persona cuando ya se siente agotado, con la pila completamente desgastada. Número uno, sentimiento de agotamiento de fracaso. Es decir, que siempre estoy cansado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría incluso haber pasado el fin de semana, ¿verdad? En casa y viene el lunes y ese lunes se siente como si fuera un viernes. Entonces, cuando esto se vuelve constante, estamos hablando de que posiblemente por ahí ande el asunto, que la persona llegue a su trabajo y diga, es que no tengo el ánimo, no tengo las ganas, no tengo la fuerza para desempeñar esa función. Por ende, va muy asociado al fracaso porque va a sentir que nada de lo que haga siempre, nunca va a ser suficiente.
La baja autoestima que les mencioné anteriormente, poca realización personal, no sentir que tengo las fuerzas, ¿verdad? Y que voy consiguiendo, que voy avanzando en el proceso, ¿verdad? Sentir que mi trabajo me va a ir generando nuevas oportunidades. Estado permanente de nerviosismo, ¿verdad? Generalmente están alerta, ¿verdad? Todo les afecta, todo se lo toman como muy personal y están muy atentos a lo que pueda ir sucediendo. Dificultad para concentrarse, se les olvidan las cosas con mayor facilidad, ¿verdad? Suelen estar completamente desconcentrados, olvidan tareas, olvidan pendientes, ¿verdad? Siempre están pensando en que algo les falta, que algo les falta. Comportamientos agresivos, esto es sumamente importante porque muchas veces esto no se manifiesta en el trabajo, pero sí se traslada a la parte del hogar. Porque entonces la persona guarda tanto en el trabajo que de repente llega a la casa y se desquita con la familia. Entonces, cuando hablamos de comportamientos agresivos, no necesariamente tiene que ser una agresión física, que también podría estar, pero hablamos más bien de una agresión verbal o psicológica, ¿verdad? Entonces la persona llega altamente alterada, muy irritado o irritada y puede empezar incluso ¿verdad? A gritar, a levantar la voz, a ofender a las demás personas, a generar un ambiente bastante hostil. Dolor de cabeza constante, es decir, ese dolor que con la pastillita no termina, ¿verdad? Me tomo la pastilla, alivio un poquito, pero al ratito regresa y entonces se vuelve constante. Taquicardia, que ya ahí estaríamos hablando del corazón, cuando se acelera, cuando yo estoy posiblemente sintiendo una crisis de ansiedad, ¿verdad? Donde siento que se me va a salir el corazón del pecho, donde siento que hay mucha angustia y que no voy a poder detener. Insomnio, ¿verdad? Dificultad para dormir, les cuesta controlar, ¿verdad? Los horarios de sueño, se duermen y se despiertan constantemente, ¿verdad? Vuelta para acá, vuelta para allá y en ocasiones incluso podemos tener mucha somnolencia durante el día. Bajo rendimiento también, ¿verdad? Porque no dan la talla, no pueden cumplir con las metas que se establecían al principio. Ausentismo laboral también. ¿Por qué? Porque genera mucha incapacidad. La persona se siente constantemente agotado, empieza a ir al seguro, empieza a ir al médico privado, ¿verdad? Buscando incapacidades para no asistir al trabajo. Aburrimiento, sienten que no es atractiva la función que están desempeñando. Impaciencia, irritabilidad, lo que les decía, todo les molesta, ¿verdad? Posiblemente alguien hace algún comentario, lo toman, ¿verdad? A nivel personal, se colocan a la defensiva constantemente. Y una comunicación deficiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más común? Suelen retraerse un montón, ¿verdad? Entonces la persona suele guardar todo lo que está sintiendo, ¿verdad? Para aparentar, para tener una máscara ante los demás de que todo está normal y por dentro siente que no puede, ¿verdad? Por eso es que se le habla síndrome del quemado, porque por dentro literalmente la persona puede estar sintiendo que se está quemando, que va a explotar de tanta frustración y tanto dolor, angustia que pueda estar sintiendo. Adelante. Y diferencia entre el estrés y el burnout, porque esto es una pregunta que es muy cotidiana, ¿verdad? Y que la gente dice, ¿cómo diferencio si estoy en una etapa de estrés o estoy en un burnout? Bueno, la principal diferencia es que el estrés no siempre es negativo, aunque muchas veces creemos que sí, no siempre el estrés es negativo. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones funciona como un motivador o como un impulsor. Es decir, el estrés a veces me ayuda a sacarme de mi zona de confort, el estrés también me ayuda a decir, mira, tengo que entregar el trabajo de la U, entonces, de repente tengo que organizarme para cumplir con ese trabajo. Tengo que entregar un informe en mi trabajo y entonces me lo enviaron hace 3 meses y yo digo, bueno, faltan 3 meses, ¿verdad? Todavía tengo tiempo, pero resulta que el tiempo va avanzando y el estrés está ahí diciéndome, ya no son 3 meses, ya son dos, ya es un mes, ¿verdad? Pongámosle para que podamos cumplir con la meta. Así funciona el estrés. Entonces, en pequeñas dosis el estrés es necesario porque es un impulsor. Si no tuviéramos estrés, ¿verdad? Entonces posiblemente no haríamos cosas nuevas, no nos moveríamos de la zona de confort. Y cuando hablamos de burnout, va a ser un desajuste continuo entre las demandas y las capacidades físicas y mentales del organismo. Entonces, va a ser constantemente esa deficiencia de poder cumplir con lo que me demandan. No es que puedo a veces, no es que me ayuda a motivarme, no es que no puedo, del todo ya no lo logro. Por ende, la diferencia clara es que el estrés no siempre es negativo, pero el burnout siempre va a ser negativo porque ya el paciente o la persona necesita un tratamiento mucho más extenso para poder salir de ahí. Ya no es solo bajémosle 2 rayitas al estrés, no, ya no funciona así, funciona de una manera más general y es importante prestar atención. Más adelante vamos a ver el tratamiento también. ¿Cuáles son las fases para que podamos identificar si estamos pasando por esta situación, ¿verdad? Si es solamente estrés o si estamos hablando de burnout como tal.
La primera fase es la fase del estrés, la que sentimos todos ante una presión, ¿verdad? En la cual se da un desajuste entre las demandas laborales y los recursos del trabajador. Entonces empieza a sentir que ya no puedo cumplir con esto, que ya el tiempo no puedo, que no me da, que no tengo ganas de hacerlo, ¿verdad? Y entonces empiezo a sentirme agotado, pero todavía creo en mi inconsciente que lo puedo manejar. Pasamos a la fase de agotamiento en la cual se dan respuestas crónicas de preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. Aquí es cuando el paciente o la persona empieza a sentir que está demasiado preocupado, que el estrés no sale de su cabeza, que ya no es a ratitos, que ya se volvió crónico, que ya son todos los días, que ya yo llego a mi trabajo y lo único que llego a mi casa es a pensar cómo soluciono los problemas del trabajo. Existen contracturas musculares, empiezan a tener dolores de cabeza frecuentes, ¿verdad? Hay casos de ansiedad y la fatiga empieza a ser crónica. Es decir, por más de que descanse, por más de que tome unas vacaciones de 2, 3 días, no logro reponerme. Y luego pasamos a la fase de agotamiento defensivo, en la cual se aprecian los cambios en la conducta del trabajador. En la fase A y la fase B, posiblemente solo la persona o las personas más cercanas se percatan de la situación. Cuando hablamos de la fase de agotamiento defensivo, ya se empieza a notar. Es decir, ya los compañeros de trabajo empiezan a decir, mira, no te veo bien. Mira, siento que estás cansado. Empezamos a notar comportamientos diferentes de la persona, ¿verdad? Tales como cinismo, por ejemplo, llega un punto en el que la persona dice, no, la verdad es que no me importa, si me despiden, que me despidan. Incluso muchas veces empiezan a buscar el posible despido. En algunos casos la persona renuncia, generalmente no lo hace porque siente que no puede perder todo lo que tiene, pero que tampoco le va a entregar a la empresa, ¿verdad? O a su lugar de trabajo tanto como debería porque siente que no se lo merece. Entonces, podría ser cinismo o podría ser, por el contrario, esforzarse demasiado para empezar o a querer cumplir con las metas, ¿verdad? Pensando que entre más trabaje, más lo va a sacar y en realidad no se puede, porque el cerebro llega a un punto en el que colapsa y te dice, ya no más, ¿verdad? Entonces es importante ubicarnos para ir dándonos cuenta cuáles son las graditas que vamos subiendo para llegar a ese famoso síndrome del quemado. Dentro del diagnóstico como tal, bueno, para poder diagnosticar el síndrome, debe ser personas especializadas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los encargados de diagnosticar un burnout? Bueno, psicología, psiquiatría. En algunos casos, por ahí, no, trabajo social, no, perdón, salud ocupacional de la empresa. Podría tener conocimiento, habría que ver si ha llevado capacitaciones en este ámbito. Digo, podría ser porque no todos están preparados para, pero sí es importante contemplar la posibilidad. Pero lo ideal es que sea psicología y el que da la incapacidad, si en caso de que la persona lo necesite, que es muy probable que lo necesite, debe ser una incapacidad por psiquiatría. Por ende, solo psiquiatra puede dar incapacidad como tal. Se realiza una entrevista clínica bastante exhaustiva para determinar si no es un estrés crónico o si es un burnout, porque se plantea de manera diferente. Además, conviene que el profesional conozca cómo es su situación dentro de la empresa. En un ideal, el psicólogo que diagnostique el burnout, en buena teoría, debería ser un psicólogo de la empresa. ¿Por qué de la empresa? Porque conoce el funcionamiento de la misma. Entonces va a saber cuáles son las demandas como tal de la situación y va a poder entender perfectamente por qué se siente de esta manera el colaborador. Generalmente sabemos que no se da, ¿verdad? Casi siempre recurren a un psicólogo externo, un psicólogo clínico generalmente. No pasa nada si es así, pero por supuesto que el psicólogo tiene que acatar un poco lo que el paciente trae, ¿verdad? Lo que ese trabajador trae, tratando incluso de brindar recomendaciones a la empresa, que lo vamos a ver posterior, pero lo ideal sería que fuera desde esta posición. En caso de no, no hay problema en que se busque un psicólogo por aparte o un psiquiatra directamente. ¿Cómo manejamos el tratamiento? Bueno, el síndrome de burnout debe trabajarse de manera global. Esto quiere decir que con iniciativas que incluyan desde los cambios organizativos, o sea, desde la empresa, hasta el tratamiento psicológico y, como les mencioné antes, inclusive psiquiátrico. Entonces, generalmente se envían ciertas recomendaciones a la jefatura, ¿verdad? O al Departamento de Recursos Humanos para poder ejecutarlo. Es decir, si por ejemplo el colaborador llega con la causa de siento que tengo demasiado trabajo, más de lo que podría cumplir, bueno, hay que ajustar sus funciones laborales, ¿verdad? Inclusive el tiempo podría en algún momento tratar de ser más corto, ¿verdad? Por eso es que es complicado, porque no es solo tomate el tratamiento y ya, sino que sí se trabaja de manera interdisciplinaria.
y necesitamos que recursos humanos acate de alguna manera, ¿verdad?, la sugerencia que se está brindando. ¿Cuál sería? Posiblemente tener jornadas más cortas durante un tiempo. También la persona, de alguna manera, poder ejecutar cambios en sus funciones en la medida de lo posible, o incluso hablaríamos de una reubicación, ¿verdad? Tal vez hemos escuchado por ahí la palabra. En algunos casos se reubica la persona del puesto. ¿Qué quiere decir esto? Si cumplía esta función, se quita por completo de esa función y se pasa a otra función donde no sienta la misma carga mental. Por eso les digo que debe ser un psiquiatra el que envíe, ¿verdad?, el certificado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, para decir, esta persona no puede estar en este puesto. En algunos otros casos, esto es importantísimo, la persona del todo debe salir de ese lugar de trabajo, porque por más reubicación, por más cortar horarios, por más ajustar, ¿verdad?, ciertas cosas, la persona no se sigue sintiendo bien. Los ataques de pánico posiblemente llegan constantemente, ¿verdad? Y se convierte en una tortura. Entonces ahí es cuando sí se recomienda del todo, hay que salir de esa empresa. ¿Cómo? Lo ideal sería buscar otro trabajo, pero posiblemente necesite un tiempo para restablecerse y volver a iniciar la vida laboral como tal. Y bueno, les decía los medicamentos porque sí hay que enviar posiblemente algún antidepresivo, algún ansiolítico, hay que determinar la condición de la persona, pero generalmente anda por ahí, algún ansiolítico, depresivo, antidepresivo que nos ayude por ahí a que la persona se sienta un poquito más tranquilo, más estable, para poder pensar de una forma más racional. ¿Ok? Adelante. ¿Qué hacemos dentro de la parte psicológica? ¿Qué nos corresponde hacer a los psicólogos? Bueno, la parte de psicoeducación y conocimiento. Educar a la persona desde la psicología, desde lo que tiene, ¿verdad? Primero definir este burnout, que la persona pueda entender, pueda conocer sus causas, pueda conocer los síntomas para que pueda identificarse si está atravesando por esta situación, qué lo origina, conocer un poquito la historia de vida de la persona, ¿verdad? Para entender si es la primera vez que sucede, si ya ha pasado anteriormente, ¿verdad? Si viene asociado a algún problema personal también, así como las circunstancias que están detrás de cada caso en particular. Recuerden que al principio les mencioné que el burnout, aunque tiene sus similitudes en varias personas, como las características o causas que brindamos anteriormente, cada persona tiene un funcionamiento diferente porque cada cerebro funciona diferente. Entonces, lo que posiblemente a mí me podría provocar un burnout, tal vez no es lo que le provoque a alguno de ustedes. Entonces, siempre es importante estudiar cada caso en particular, aunque hayan similitudes. ¿Ok? Adelante. ¿Qué recomendamos también? Bueno, técnicas para aprender a afrontar ese estrés, ¿verdad? Esto en una fase inicial, es decir, cuando la persona no está altamente atacada por el burnout, si está, ¿verdad?, iniciando de alguna forma. Entonces podríamos utilizar técnicas a nivel de relajación, ¿verdad? Por ejemplo, el yoga, la meditación, estiramientos guiados, ¿verdad? Respiraciones profundas. Nosotros recomendamos mucho una técnica que se llama 4-7-8. ¿En qué consiste? Vamos a inhalar por la nariz, vamos a respirar contando en nuestra mente 4 segundos. Llegamos a los 4, sostenemos el aire por 7 segundos más y luego exhalamos por la boca en 8 segundos y esto nos ayuda a ir bajando los niveles de ansiedad que está provocando o que detonó alguna situación en particular. Muchas veces las personas, esta técnica de hecho la utilizamos para muchas cosas. Tengo pacientes inclusive que la utilizan para conciliar el sueño. Es decir, cuando están acostados, de repente empiezan a hacer la técnica de respiración y les empieza a ayudar a bajar los niveles de ansiedad, hacer que el cerebro baje la intensidad y poder conciliar así el sueño. Así que si pasan o no pasan por esta situación, los invito a que prueben con la técnica para que les ayude en diferentes situaciones también. Me gusta aclarar que a veces no logramos cumplirla en 4, 7, 8, no pasa nada. Yo muchas veces modifico la técnica con mis pacientes y les digo, practiquémosla en 5, 3, 5. ¿Cómo funciona? 5 respiro, cuento a 5, sostengo el aire 3 y luego exhalo en 5. Porque muchas veces mi corazón está tan acelerado, posiblemente puedo estar hiperventilando y no logro sostener el aire los 7 segundos. Si lo logramos así, 4, 7, 8, genial. Si no, la podemos modificar a 5, 3, 5 y también nos va a funcionar perfectamente. Y además trabajamos generalmente, porque esto depende de cada pues, especialista, lo trabajamos desde la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que ya esto es un proceso más avanzado donde conocemos la parte cognitiva, que quiere decir pensamientos, y cómo esos pensamientos van a influir directamente en nuestra conducta. Entonces, la forma en la que pienso incide directamente en la conducta, por ende, debemos trabajar en modificar pensamientos para que nuestra conducta también se vea, podamos ver el cambio, ¿verdad? Porque como todos sabemos, nadie cambia de la noche a la mañana.
Necesitamos hacer conciencia, número uno, de que alguna situación no está bien para empezar a trabajar los otros ámbitos, ¿verdad? Y empezar a tener de alguna manera resultados que se mantengan en el tiempo y que no sean resultados esporádicos, ¿verdad? O por un tiempo y luego desaparecen. La idea es que sea un aprendizaje nuevo. Yo muchas veces les menciono esto a mis pacientes, ¿verdad? Hay que desaprender para reaprender, porque muchas veces traemos conductas muy arraigadas por mucho tiempo y creemos que funcionan así, y de repente hay que soltar esas ideas para poder absorber, ¿verdad? O conocer un poquito más de otras por ahí también. Continuamos. Y tenemos lo que son los hábitos saludables, ¿verdad? Posiblemente esto lo escuchemos todos los días en todo lado, ¿verdad? Pero es sumamente importante y tiene una lógica, tiene una razón de ser, ¿verdad? Una alimentación sana hace que nuestra mente y nuestro cuerpo pueda estar mejor, abandonar drogas, tabaco, alcohol en caso de tenerlo. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque muchas personas en estrés son mucho más propensos a caer en una adicción, en una conducta adictiva por el mismo estrés que genera y erróneamente creen que podrían inclusive tratar de olvidar su estrés mediante alguna conducta de estas. Por ejemplo, empezar a salir, ¿verdad? De fiesta con amigos y demás todos los fines de semana. Entonces, por ende, en esa susceptibilidad emocional podrían caer en el consumo de alguna otra droga, ¿verdad? Y esto hace que el huequito sea más hondo, le digo yo a mis pacientes, ¿verdad? O sea, que la situación, si ya es difícil con este tipo de situaciones, créanme que es 1000 veces más difícil, ¿verdad? Y ya tendríamos que salir de un posible burnout, estrés y además de una conducta adictiva que es bastante complicado. Entonces, importantísimo abandonar todo lo que tenga que ver con esto, cualquier conducta nociva, ¿verdad? Y empezar a aplicar un poquito más lo del tema del ejercicio físico. ¿Y por qué el ejercicio físico? Porque nos ayuda a nivel mental a liberar algo que se llama endorfinas, ¿verdad? Con la adrenalina que sentimos en alguna actividad. Entonces, por ejemplo, si me gusta correr, tratar de correr, si me gusta bailar, pues voy a bailar, ¿verdad? La idea es elegir la actividad que, con la que me sienta más cómodo, pero sí es importante empezar a hacerlo para que el cerebro empiece a liberar más endorfinas y nos ayuda a contrarrestar el cortisol, ¿verdad? Que el cortisol es la hormona del estrés y se libera demasiado a nivel cerebral cuando estamos en una situación de estas. Aunado a esto, nuestro cerebro tiene neurotransmisores, ¿verdad? Muchos. Posiblemente hemos escuchado los más conocidos, que son dopamina y serotonina. Y cuando estamos en estrés, esa dopamina y serotonina se producen muy, muy poquito. Y lo que se produce mayormente es el cortisol. Y el cortisol funciona como de alguna forma algo no tan positivo en nuestro cerebro. Entonces nos hace estar a la defensiva, molestos, frustrados, enojados, tristes, ¿verdad? Con sensaciones incómodas. ¿Y por qué? Porque la dopamina y la serotonina no se están produciendo como debería de ser. Y entonces, en buena teoría, muchos de los hábitos y también de la medicación van a venir a contrarrestar esta parte. Es decir, van a hacer que el ser humano empiece a bajar ese cortisol y empiece a subir los otros neurotransmisores positivos para volver a encontrar pues el equilibrio en sí. No la felicidad absoluta, no nos arregla los problemas al 100%, lo que andamos buscando es un equilibrio porque cada quien debe hacerse responsable también de las situaciones que cada quien está atravesando. Pero esa es la función principal de alguna manera de la medicación como tal. Y para finalizar, bueno, ajustar expectativas a la realidad. Recuerden que les mencioné por ahí que cuando llegamos a las entrevistas de trabajo vamos con una expectativa. Salimos de esa entrevista de trabajo y posiblemente la expectativa posiblemente pudo haber aumentado. Bueno, aquí es el momento donde yo tengo que decir, esto es lo que yo tengo en mi trabajo. Esto es lo que está sucediendo, no lo que yo creía que iba a suceder. ¿Puedo con esto? ¿Es algo que yo puedo manejar, que sí, que me puedo ajustar? ¿O del todo no es algo con lo que yo pueda? Si la respuesta es no puedo con esto, debemos salir de ese lugar de trabajo y buscar otro. Si después de un proceso de terapia y de todo lo demás, yo digo, no, si puedo con esto, yo me puedo ajustar, yo puedo entender que no era lo que yo pensaba, pero tampoco está tan mal de repente el ambiente, bueno, puedo intentarlo, ¿verdad? Pero si la respuesta es no puedo, ahí no hay, ¿verdad? Ni terapia ni medicación, ahí hay que salir definitivamente de esa situación. Trabajar nuestra autoestima también es importantísimo, ¿verdad? Trabajar nuestro amor propio, nuestra seguridad, el sentirnos útiles, ¿verdad? El sentir que yo puedo, que tengo las capacidades para hacerle frente a las diferentes situaciones de la vida, nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Y esto va muy de la mano con esto último que es trabajar la resiliencia y la asertividad. Una persona resiliente es una persona que siente, también se enoja, también se entristece, pero sabe hacerle frente a la vida,
sabe entender que muchas veces pasan situaciones que no entendemos, ¿verdad? Que no tienen una razón de ser y que nadie espera, pero que lastimosamente suceden y que tenemos que hacerle frente y tratar de buscar soluciones. Eso hace una persona con resiliencia. No es que no se deja derrumbar, no es que no se entristece, no es que no llora, no es que no se enoja. No, sí siente todas las emociones que sentimos todos los seres humanos, simplemente que se enfoca en buscar cuál es la posible solución que tiene y si no hay solución, trabajar el proceso de aceptación. Y lo mismo va con la asertividad, ¿verdad? Ser más asertivos en nuestras decisiones, en lo que aceptamos en nuestra vida, lo que permitimos en nuestros diferentes ámbitos, no solo en la parte laboral, sino también en la parte personal. Entonces, si lo ven, muchas de las recomendaciones sí están enfocadas al burnout, pero también están enfocadas en trabajar la parte interna. Si yo me siento bien conmigo mismo, si trabajo mi autoestima, mi seguridad, mi resiliencia, mi autocuidado, posiblemente no voy a tener tantas causas para caer en burnout. Recordemos que una de las causas eran las características personales de cada ser humano. Entonces, si identificamos que tengo alguna deficiencia por ahí, lo mejor sería empezar a trabajarlo, pues precisamente para tratar de mejorar esas áreas de la vida y más allá del burnout es empezar a sentirnos mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es la presentación que les traía yo un poquito sobre este tema, que es muy, muy extenso, pero traté de resumirles para que entiendan cuáles son los factores principales, cuáles son esas causas, cómo nos podemos sentir y básicamente podamos entender si podemos identificarnos o tal vez no nosotros. De repente algún otro compañero, algún familiar pueda estar pasando por esta situación y ya con un conocimiento un poquito más general del tema, ya podríamos brindar alguna recomendación también un poco más específica. Entonces, para ir terminando, les recomiendo que si están iniciando en alguna fase de estas, recurran a la ayuda pertinente. No esperen, ¿verdad? Hasta el final, hasta sentirse completamente agotados para iniciar un proceso de terapia. Tal vez identifiquen factores que podríamos buscarle solución antes de que la situación se convierta en algo más trágico. Así que, bueno, me gustaría escucharlos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. Por ahí tengo una mano levantada de Alan. Adelante. Correcto, gracias. ¿Cuál es tal vez la línea delgada o diferencia para ir notando una persona que más bien está ingresando a una etapa de depresión? Veo que los síntomas, no sé si me equivoco, ¿verdad? Son muy Ujú, parecidos, ¿verdad? ujú. Pero no sé si en un ingreso de etapa de depresión, ¿verdad? Por lo menos por un tema de que uno pueda notarlo en otra persona, ¿verdad? No, no es en mi caso, pero ver cuál es la diferencia. Mira, esta persona sí está entrando en un tema de depresión y no por este que estábamos viendo. Me parece que la línea es muy delgada entre uno y el otro, ¿verdad? Hay muchas Correcto. similitudes. Ujú. Correcto, Alan. De hecho, dentro del burnout se da la depresión, ¿verdad? Porque si ven, los síntomas son de una persona en depresión. El tema aquí, la diferencia es saber si esa depresión se está ocasionando por un tema laboral. Si es un tema laboral, es meramente burnout. Por eso les dije que es incapacitante el burnout, porque ataca todas las áreas de nuestra vida. Podría haber una depresión, una ansiedad o inclusive detonar algún otro trastorno. Podría ser un trastorno psicótico, ¿verdad? O paranoia o todas estas cosas que tienen que ver un poco más con esquizofrenia y demás, pero inclusive podría verse, ¿verdad? Tengo pacientes que han pasado por una situación como esta y la raíz es el burnout. Entonces, siempre hay que identificar si esta persona tiene estos síntomas es por un tema laboral o por un tema personal, ¿verdad? Que el burnout es meramente laboral. No podríamos decir que alguien tiene estos síntomas, entonces tiene burnout, pero resulta que es un problema de pareja, ¿verdad? Siempre hay que identificar la diferencia. Ahora bien, digamos, está bueno ese ejemplo, viene quizás un problema familiar, un problema de pareja o algo así, ¿verdad? Y está en un pico, digamos, tal vez de esta situación y tras de eso viene con el tema laboral, ¿verdad? Donde viene otro pico por el tema de estrés y al final los dos están incidiendo, ¿verdad? Entonces, y al final el estrés termina matando o aumentando lo que usted tenga a los alrededores. Entonces, ¿cómo identifica ahí, verdad? Porque él puede tener un problema familiar, de pareja, sí, pero también está el tema de la presión laboral, ¿verdad? Entonces, ahí cuál uno puede decir, mira, si fue el laboral fue el detonante, quizás, Ujú. pero también eso trae acumulación. Claro. Bueno, en estos casos, Ana, lo ideal es que asista a consulta, ¿verdad? Porque si lo vemos más allá de ser burnout o no, hay situaciones que te están impidiendo tener tu vida con normalidad.
Entonces, en consulta podemos, ¿verdad? Un poquito extraer bien las causas para identificar cuál de los dos pesa más, pero no se trata solo de identificar la causa, hay que atacar los dos síntomas, ¿verdad? Ya sea una depresión por un problema de pareja, pero de repente también tiene un estrés laboral. Entonces, habría que ver si uno inició primero y llegó al otro o si se están dando de manera conjunta. Ya un tema más a nivel clínico, los especialistas trabajamos con algo que se llaman comorbilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de repente la persona tiene una depresión con una comorbilidad de otra situación asociada. Entonces, siempre es importante que acudan a los especialistas para poder dar un diagnóstico pertinente y poder trabajar en sus casos en particular. No es tratar solo de identificarlo, porque bueno, yo identifico que tal vez el estrés fue lo primero y esto de repente después me ocasionó los problemas de pareja. Perfecto, ya lo identifiqué, pero ¿qué más hago? ¿Verdad? Tal vez ahí ya me quedo perdido cómo avanzo. Entonces, más allá de buscar cómo identificar, lo ideal es que busques un acompañamiento para que puedas entender qué es lo que está pasando. Ok, listo, por ahí. Con mucho gusto. ¿Alguien más por ahí? ¿Es irreversible o siempre quedamos con alguna secuela si fuese que llegamos a caer en ya ser diagnosticados con el síndrome? Ujú. Bueno, muy buena pregunta, porque tendríamos que valorar, como les dije, cada caso en particular. Puede ser que yo detone un estrés muy crónico y una ansiedad, me acudo a consulta, me dan el tratamiento, recibo la medicación, si es necesaria la medicación, y resulta que posterior a esto ya la persona logra restablecerse. Pero hay otros casos donde la persona queda con una ansiedad crónica, ¿verdad? Entonces, una ansiedad que la acompaña toda la vida, que aprende técnicas para controlarlo, pero quedó a raíz de una situación como esta, ¿verdad? Entonces, sí podría ser irreversible, que generalmente bien trabajado la persona puede salir. No irreversible, a mí no creo que sea la palabra más indicada. Tal vez sería como si puede salir de la situación de burnout, podría recuperarse, digámoslo así. No devolvernos porque no podríamos dejar de haber pasado lo que ya sucedió, pero sí podemos salir avante. Es decir, la persona puede recuperar su vida con normalidad posterior a una situación de estas o podríamos tener alguna secuela, llamémoslo así. La programación neurolingüística también podría ayudar, sí. Correcto, sí, 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 podría ayudarnos mucho porque, bueno, del tema, ¿verdad? De la programación neurolingüística es ayudar a la persona a manejar pensamientos y demás para poder hacerle frente a las diferentes situaciones. Entonces, sí es un trabajo, ¿verdad? Que no, tampoco es de un día para otro, pero que sí nos puede ayudar en diferentes, ¿verdad? Etapas de la vida, pero es un proceso, eso es importante, Buenísimo, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, Me no sé si parece alguien que más. ya no hay, me parece que ya no hay más consultas, doña Carol. Más bien, muchas gracias, ¿verdad? Por el espacio, por este webinar tan interesante, ¿verdad? Es un tema bastante interesante y muy actual, ¿verdad? Que podemos vivir todos en cualquier momento, aunque muy poco sabemos cómo se van dando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Por favor, si gustan, nos pueden enviar el nombre completo y el número de empleado aquí por el chat para contactarme con ustedes el día de mañana para enviarles el tema del certificado y demás, ¿verdad? Por estar presentes en el webinar, que habían 10 certificados para sortear. Soy yo la compañera, ya no se escucha. Sí, se le cayó como el Y a internet, todos por parece. participar. Ingrid, se te cortó como la última parte. Perdimos como la conexión. Sí, creo que tuve como Después de problemas con indicar el el nombre internet. en el chat, después de que dijiste de indicar el nombre en el chat, después de ahí para adelante, no. Ah, ok. Sí, que si ustedes me pueden indicar el nombre en el chat de don Alan, don Bernie, doña Noemi, como el nombre completo, el número de empleado, para enviarles mañana el certificado correspondiente por participar en el webinar, ¿verdad? Porque habían 10 certificados para concursar o para sortear, ¿verdad? Entonces ustedes fueron ganadores de uno de los certificados. Más bien, muchas felicidades. Muchas gracias a doña Carol por este espacio, ¿verdad? Por darnos esta charla, a Bene Seguros y a Sagicor, ¿verdad? Por ayudarnos con este webinar y más bien que tenga muy bonita noche y muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a todos. Gracias.
Hasta luego, que estén bien. Hasta Hasta luego. luego.